María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había contraído matrimonio con una mujer cusita. Decían: solamente por medio de Moisés ha hablado el Señor. Solamente por medio de Moisés ha hablado el Señor. ¿No lo ha hecho también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María, y se acercaron ambos, y el Señor les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta del Señor, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia del Señor. ¿Cómo pues os habéis atrevido a criticar a Moisés, mi siervo? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y los dejó. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: ah, Señor mío, no nos tengas en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No quede ella ahora como el que nace muerto, y al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor: te ruego, Dios, que la sanes. Respondió el Señor a Moisés: Que la sanes ahora. te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Sea expulsada pues fuera del campamento durante 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue expulsada del campamento durante 7 días, y el pueblo no siguió adelante hasta que reunió María, se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Aquí en el verso 12, o sea, en el capítulo 12, estamos viendo en ese entonces cuál era el castigo que recibió María al murmurar a Moisés. En ese entonces ya se ha de criticar, porque muchos, aunque no vemos el castigo actualmente como en la antigüedad, porque en la antigüedad era: haces algo, pues tu castigo será vergonzoso y todo el mundo lo sabe, porque era al instante. Nosotros recibimos nuestros castigos actualmente, pero ya no es al instante como antes era en el pasado. Y estamos viendo aquí, hablamos de María y Aarón, que eran los hermanos directos de Moisés. Eso quiere decir que tu enemigo no viene de lejos, viene en tu propia casa. Aarón era un sacerdote, María era la hermana de Moisés. De hecho, lo suyo era, creo que, bailar y cantar. Entonces, estamos viendo aquí que ellos, a pesar de ser hermanos directos de Moisés y ver todo lo que Dios está haciendo en la vida de Moisés, se han sentido mal y se han puesto a criticar a Dios porque se ha casado con una mujer que no era israelita. Muchos creemos o juzgamos más bien a los demás por incluso con quién se casen. ¿Tú crees que si Dios ha permitido que Moisés se casara con esa mujer, es porque él estaba de acuerdo? Era la mujer que él tenía preparado para él. Y nosotros como seres humanos vemos con los ojos carnales, no con los espirituales. Y ahí, donde más o menos
y dicen, solamente por medio de Moisés ha hablado el Señor, ¿no lo ha hecho también por medio de nosotros? Estaban ya siendo arrogantes, desobedeciendo al Señor y criticando, que es un pecado, los chismes, las críticas, porque claro, muchos diríamos, ay, mira, me han dicho, como muchos venimos, he tenido un sueño, el Señor me ha hablado, me ha dicho, viene aquí la pastora, el Señor me ha mostrado, y sale alguien y dice, claro, como es la pastora, solo Dios la puede hablar a ella, ¿acaso no habla con nosotros también? Cuando alguien dice esas frases es por envidia y odio, obviamente lo que dejan crecer en ellos. Y estamos viendo aquí que no es bueno. Entonces el castigo que Dios le dio fue la lepra. Y sabemos que en ese entonces la lepra era una enfermedad que te comía la piel, tanto que no había cura. El hombre no podía curar, no puede curar la lepra, solo lo hace Dios. Entonces, ¿quién tuvo que rogar para que la sanara? La misma persona a la que estaban criticando. Moisés es el que tuvo que rogar para que salvaran la vida de Miriam. Porque obviamente muchos tendemos a criticar a los demás y nos olvidamos de todo lo que esa persona quizás haya hecho por nosotros. Puede ser que vengo y digo, ay, no, hermana Casey, necesito dónde quedarme. Y yo, vale, me dice, bueno, quédate aquí unos días. Yo le digo, vale, me quedo por 3 días, porque las personas son tan curiosas que al principio es una cosa y al final ultiman haciendo otra. Vale, eran por 3 días. Cuando llegan los 3 días y me dice, vale, hermana Andrea, yo creo que el tiempo ha llegado, son los 3 días que me has dicho, puedes seguir tu camino más o menos. Y yo vengo y digo, sí, como tú sí que tienes casa y a mí no me han dado, entonces, ¿qué te crees? ¿Que Dios no me ama a mí también? A saber cómo has conseguido todo eso. Y vamos donde el vecino, ¿sabes? La hermana Casey es tan mala que le he dicho que me deje un mes y no lo ha hecho. ¿Y sabes también qué? Pues no me ha dado de comer. Nos empezamos a agravar la situación y echarle pullas al otro, siendo que no era así. Empezamos a difamar, a criticar, a chismear. Porque aquí nos está hablando, los chismes no son buenos. Hay gente que vive de los chismes. Si no hay chisme, es como ese día no va a dormir hasta que escuche uno. Tenía mi prima de 9 años, cuando la veo ahí toda activa, esa niña muy chismosa, y va y la pregunto, ¿qué es eso? Me dice, un cuaderno de chismes. Y yo, perdona, me dice, sí, en ese cuaderno tengo los chismes de todos mis compañeros. Y yo le digo, ¿qué? Dice sí, ¿y sabes qué? Que lo estoy vendiendo. ¿Tú quieres saber un chisme? Dime la persona, me pagas y yo te cuento el chisme. Yo le digo, anda. Y obviamente los chismes también son malos porque son cosas infundadas, de las cuales te están acusando sin que haya pruebas o sin que lo hayas hecho. Si tú tienes, aunque haya cosas que ha pasado, digamos, entre una hermana y yo, obviamente si tengo algo contra esa persona, voy, me acerco, le digo, mira, esto no me gustó, me disgustó y tal, pero lo que no puedo hacer es saltarle y voy, ¿sabes qué es lo que me ha hecho la pastora? Yo la saludé y me miró hasta de arriba y abajo y se fue. Ah, y también otra cosa, yo creo que ella es un poco así especialita y tal, y cuando ve a la pastora, ay, mi pastorcita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ay, es que yo la amo un montón, es que a Dios no le agrada ese corazón. Debemos estar conforme a la voluntad de Dios. Y estamos viendo aquí que el castigo para Miriam fue leve porque la perdonaron. Pero si fuese en la situación de muchos que ya lo hicieron, hubiesen muerto. Porque obviamente la lepra no tiene cura para el ser humano. Solo la mano de Dios es el que sana la lepra. Y claro, va aquí y dice, donde dice ahí mis palabras, cuando haya entre vosotros un profeta de
Me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia del Señor. ¿Cómo pues os habéis atrevido a criticar a Moisés mi siervo? Se han creído tener más juicio que Dios. Porque si Dios te coloca en un sitio, Él sabe por qué lo ha hecho. Entonces la persona que viene y dice, ay, yo creo que esa persona no te merece, ay, yo creo que tú no deberías estar ahí, ay, si es que cantas feo, ¿por qué te pusieron ahí? Porque la persona que la ha puesto ha visto un potencial que tú no has visto. Lo mismo con Dios. Él ve un potencial en nosotros que nosotros mismos ni sabemos que teníamos. Nosotros mismos nos autodescubrimos todos los días. Los dones que tenemos, lo que sabemos hacer. Incluso hay cosas en las que tú haces y dices, es que yo no me imaginaba que podía hacer eso. Tú no, pero Dios sí. Porque Él sí que conoce el potencial que hay en ti. Él sí que ve más allá de lo que el hombre puede ver. Entonces, si Él te ha puesto ahí, sabe que eres ser humano también y cometes errores. Y obviamente Dios lo sabe, pero aún así dice, mira, a pesar de tus errores, yo sé cómo es tu corazón. Porque vemos el caso de Aarón. Cualquiera diría, ay, pero es el sumo sacerdote, como actualmente ahí es la pastora. No, porque para muchos la pastora es tan perfecta o el pastor es tan perfecto que nunca puede cometer errores. Nunca puede decir nada, ya es la santidad en persona. Pues no. Si el Señor le ha puesto aquí, es para ser líder de un pueblo en el cual se aprenden mutuamente. La pastora aprende del pueblo y el pueblo aprende de la pastora. Es mutuo. Lo mismo como pasó con Moisés. Porque mucho yo siempre sé decir, ay, ser pastora, no quería estar en tus zapatos porque no es fácil. Vas a encontrar gente que te habla bien, gente que te habla mal, gente que te halagan, que te critican, que te dicen de todo, e incluso los que te quieren matar si es posible. Vas a encontrar todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con el lugar donde Dios te ha puesto. Y para ellos ahí es que yo creo que no se lo merecía, yo creo que esto, pues no. Si Dios no coloca a esa persona, porque sabe lo que está haciendo. Entonces Aarón, o sea, María recibió su castigo y el Señor dijo que tenía que ser expulsada del pueblo durante 7 días para ella poder purificarse y reflexionar obviamente de todo lo que habían estado criticando a Moisés. Porque cuando alguien es leproso, cuando alguien tenía la lepra en la antigüedad, si lo detectan, y hay situaciones en las que si recientemente está empezando, te dejan como en una cueva y los sacerdotes te hacen el tratamiento. Y ya cuando ven que en lo que te han hecho el tratamiento durante su periodo de tiempo y aún así no se están sanando, al contrario, están saliendo más, es cuando toman la decisión de que lo tuyo es incurable. Entonces te mandan a las afueras ya del pueblo donde están además personas para que tú no vayas a contaminar, porque la lepra era una enfermedad que contaminaba a los demás. Era como la típica enfermedad de varicela. Tú no, cuando tienes la varicela, tú no puedes estar donde están los demás, porque si no se los vas a traspasar. Entonces no puede ser así. Tú tienes que alejarte de los demás para protegerlos, tanto a ellos como a ti mismo. Y entonces lo mismo hicieron con Miriam. Tenía que salirse del pueblo. Tenía que salirse de donde estaban las tiendas y dejarla en un lugar apartado, en el cual la llevaban comida y bebida durante 7 días, pero nadie podía verla. Y nos vamos al 13, capítulo 13. Antes de eso me gustaría recalcar algo aquí en el 12, que estamos viendo aquí una vez más donde el Señor nos dice que en un texto de la Biblia que nos dice que tenemos que orar incluso por nuestros enemigos, por los que nos desean el mal
y todos aquellos que no quieren el bien para nosotros. Porque en este caso, Moisés tuvo que clamar por aquellos que le criticaron. Eran sus hermanos, sí, pero le criticaron. Le hicieron un daño criticándole. Pero aún así tenía que clamar, porque tenía ese corazón bondadoso para hacerlo ante los ojos de Dios. Él era perfecto, pero ante los ojos del hombre no. Para el hombre tenía muchos defectos. Para el hombre en su caso sería el que se cree más, el otro no, pero para Dios era perfecto. Y aún así Moisés clamó sin importar. El 13 dice: exploración de la tierra de Canaán. El Señor dijo a Moisés: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Estos con sus nombres. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafún. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, por la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Baxi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a recorrer la tierra. A reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo: id de aquí al Negev, subid al monte, observar cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Ellas subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamad. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo, y también granados e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron de recorrer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron
Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que sin ninguna duda fluye leche y miel. Estos son sus frutos, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak. Amelec habitaba el Negev. Amelec habita el Negev. El Eteo, el Jebuseo y el Amoreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, pues decían: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Perecíamos a ellos. Así les parecíamos a ellos. Vale. Como hemos ido a ver en este capítulo, Moisés les mandó a reconocer la tierra. No solamente era ir, ver y mirar. Tipo, llegamos a la tierra de Canaán, lo vemos así y decimos: mira, todo está listo. Pues no. Incluso el tiempo que duraron en reconocer esa tierra fue un mes. Porque no solo era ir, pisar la tierra y dar la vuelta. Tenían que analizar si la tierra es buena para cultivar, si es buena para habitar, cómo eran las personas que vivían ahí, si eran fuertes, si eran débiles. Es como cuando quieres algo, en esa época sería como en tiempos de batalla, conocer al enemigo, saber dónde te metes. Uno no va por la vida y dice: ay, mira, yo me voy por ahí, ya, un camino que nunca has pasado, y dices: pues ahí me atrevo, de seguro hay un atajo. No, primero debiste haber pasado ahí. Cuando ves que ya no hay un atajo es cuando vas y puedes volver a repetirlo. Pero llegaron ahí, vieron que la tierra es buena, vieron que ahí los frutos eran buenos, incluso podría decir grandes, porque al ver que tuvieron que cortar una sola rama y cargarlo entre dos hombres, porque eran muy grandes las frutas, porque de hecho vivían en esa tierra gigantes también que habitaban ahí. Y lo que me llamó la atención aquí, en el cual, cuando uno decía, aquí en el 31, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo alguien, un pueblo que tiene a Dios, va a decir que el hombre es más fuerte que ellos? Si tenían a Dios de su lado, ellos eran más fuertes. Entonces, a él le entró el pánico por ver gigantes, porque él no dejaba de alabar y exaltar a las personas del pueblo que ha visto, y se olvidaba del Dios que tiene. Se olvidó del Dios que él sigue, el Dios en el cual les está guiando. Porque claro, después de haber salido en Egipto, haber cruzado muchos desiertos, haber visto el maná, la nube de fuego, hombre, en vez de decir son más fuertes que nosotros, es decir, somos más fuertes que ellos, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Porque si yo he visto todos los milagros y obras que Dios ha hecho en lo que hemos recorrido el camino, obviamente no voy a dudar que pueda acabar con unos gigantes. Porque si Él te ha traído la comida de la nada, ¿cuánto más derivar algo que Él mismo ha creado o está en
en su tierra. Entonces, aquí él se ha dejado llevar por sus sentimientos y emociones como hombre y se ha dejado dominar por lo que ha visto físicamente. En cambio, el Señor con nosotros no es así. Lo mismo como David. Él no vio al gigante, no miró al gigante físicamente, lo hizo espiritualmente. Lo digo, tú no puedes hablar a mi Dios así porque el Dios que yo tengo es más grande y es el único. Y él pudo vencer al gigante a través de la fe que él tenía en su Dios. Y su Dios lo ayudó a él y le fue como el escudo. Entonces lo mismo debía haber dicho ese hombre que hablaba. Creer más en su Dios y no en lo que ha visto. Porque los ojos ven, pero tienen visión carnal. Veo como cuando alguien tiene muchos platos para lavar y dice, ay, qué mucho lo veo, ay, qué tal. Y cuando empiezas y no pones en mente que hay muchos platos, empiezas a lavar y estás así lavando. Cuando miras, quieres coger así, miras, ya no hay. No es por arte de magia que ha ido, es porque tú no lo has visto como mucho trabajo que te mostraba la vista. Tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos carnales ven. Tenemos que aprender a confiar más en nuestro Dios y no lo que la mirada nos hace ver. Tenemos que poner siempre la confianza en Él. Amén. Y también aquí donde él dice en el 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anar, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, a su parecer, no al parecer del Señor, porque seguía hablando de Él mismo y de ellos. Éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Son gigantes, sí, tú eres pequeño, pero eso no evitó que David matara a Goliat. ¿Por qué? Porque el Dios que tú tienes es más grande que esos gigantes. No tiene nada que ver. Tu Dios no se mide con la fuerza física. Tu Dios, mídelo con la fuerza espiritual, porque tú tienes un Dios grande. Si es posible decirle grandote. Ay, Diosito, Diosito no. Es grande, tu Dios es grande y es el Dios de lo imposible. Y si tú crees que es Dios de lo imposible, ¿cómo crees que no va a derivar uno gigante? Si os ha librado 1000 batallas en las cuales habéis ido pasando. Entonces debemos confiar más en nuestro Dios y menos en lo que vemos físicamente. Amén. Y este es el estudio bíblico de esta tarde. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie antes de continuar mientras la alabanza se va preparando y vamos a orar por ese momento en el cual llegan las circunstancias y pensamos que no podemos contra ellas. Vamos a derribar esos gigantes en esta hora, vamos a poner nuestra mirada en Dios, vamos a confiar en Él como lo hizo Caleb. Caleb les dijo, calla, enmudece esa voz que quiera decirte, no sirves, no llegas, mira, enfócate en el problema. En esta hora arrancamos la cabeza de todo Goliat, todo gigante del nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, dándole ver a la circunstancia que mayor es el que está con nosotros que cualquier circunstancia. Oh, amado Dios, muchísimas gracias por este estudio bíblico y por todos y cada uno de los servicios y momentos, Señor, Padre, que estamos atravesando en este momento, papá. Gracias por este bello día, por este bello culto. Gracias, Señor, porque vamos a alabarte, entregarte nuestra adoración con gratitud, Señor. Entramos en tu presencia con acción de gracia, sabiendo que todo